Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ishmael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos estudiando la justicia de Dios. La justicia de Dios es un concepto que es muy diferente del concepto de justicia secular. La justicia de Dios es para perdonarnos, es para evitar la condenación y es muy diferente de una justicia del mundo, donde en general cuando vamos ahí, pues vamos para ser condenado, castigado. Hay muchas consecuencias que no son buenas en general. Entonces, la justicia de Dios es para recuperar realmente lo que se había perdido en la caída de Adán. Claro. Perdido la relación con Dios, caminar con Él, estar conectado. ¿Por qué se perdió? Porque nuestro espíritu, cuando nacimos en esta tierra, trae la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso se transmitió a toda la humanidad. Pero la buena noticia es que Jesús vino a la tierra, Él cargó con nuestro pecado, Él se hizo pecado, dice ahí la Biblia, y a partir del momento que Él murió, fue al infierno, recuperó nuestros derechos y nosotros podemos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Obviamente todo se hace en Cristo, no hay nada afuera de Él, y es ahí donde terminamos la vez pasada, en el programa anterior, porque muchas veces la gente piensa que voy a hacer buenas obras, inventaron las indulgencias, inventaron muchas cosas, sistemas humanos, naturales, para tratar de desbloquear una situación sobrenatural. Obviamente nunca ha funcionado, por eso el Padre mandó al Hijo a la tierra, ¿verdad? Para tomar nuestro lugar y resolver esta situación que duró durante miles de años, pero que hoy en día tenemos la opción de no vivir bajo el pecado con esta paga que es nuestra muerte. Entonces, hay algo diferente en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero estas creencias de obras y de buenas obras todavía está ahí entrando, todavía existe en la iglesia cristiana y tenemos que erradicar con todo esto, ¿verdad? Tenemos que ver que esto no nos va a salvar. Y vamos a ver 2, 3 cosas que se usan todavía y que pensamos que han desaparecido, pero no sigue en nuestra tradición, en nuestra manera de vivir. Una de las cosas más tremendas son las indulgencias. Las indulgencias, no como en el tiempo de, ¿cómo se llamaba? La reforma ahí de Lutero y todo esto, sino que todavía hay algo en nosotros como disciplinar, hacer penitencia, pensando que esto puede pagar nuestros pecados cometidos. Y nada de lo que hacemos puede pagar los pecados que estamos haciendo o que hemos hecho. Entonces hay una gran diferencia, además, cuando caímos en estas teorías o teologías de la indulgencia o de un perdón ahí. El pecado y la culpa aparecen ahí en los dos. Y en estos sistemas de indulgencias vemos, por ejemplo, que el pecado era perdonado por Dios a través de Jesús. Eso está bien. Pero la culpa se liberaba por un castigo temporal que se llamaba la penitencia. Entonces, estas cosas están en contra de la Biblia. Sí, porque quisiera decir entonces que la obra de Cristo Jesús no fue completa. Exacto. Borra el pecado, pero no te quita la culpa. Entonces, nunca vas a ser libre. Y si hay un sentimiento de culpa, ¿qué va a pasar? No te vas a atrever a estar en la presencia de Dios. Porque te sientes indigno. Exacto. Sientes que no puedes, que no te lo mereces. Y es un tema bien importante porque muchas personas con buenas intenciones y están atoradas en esa condenación porque la religión, la religiosidad
los ha enseñado a que tienen que pagar un precio Sí, para merecer algo. exacto. Esa es la ley del mundo. Ujú. Pero cuando estamos hablando de la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, ese regalo que Jesús dijo, mira, la única manera en que tú puedes ser justo y entrar en el reino de Dios es que yo pague por tus pecados y limpie los tuyos. Sí, Y tú ya no tengas condenación, ¿no? exacto. Pero nos cuesta trabajo, porque dices, no, es que a mí siempre me han enseñado que para yo obtener algo tengo que pagar algo, Ajá, sí, ¿no? Entonces, pues me voy a dar de latigazos, o me voy a ir de rodillas, o me voy a encerrar, o voy a algo que me cueste para entonces merecerme. Pero ahí estamos queriendo robar esa obra perfecta que solamente exacto. Jesús puede hacer. Exacto. Y es ahí, si nosotros tenemos esa mentalidad en que yo tengo que hacer algo para merecerme algo, también, habiendo recibido a Cristo Jesús y estando sirviendo en la iglesia, en el ministerio, yo voy a pensar que tengo que hacer algo para que el Espíritu Santo se mueva con sus dones en mí. O sea, siempre va a haber esa dualidad, ¿no? Sí. Siempre va a haber ese concepto de sí, Dios hace, pero yo también tengo que hacer, Exacto. ¿no? Sí. Y querer la gloria a nosotros también. No, pues de si la yo soy obra. súper bueno, yo Sí. hago, yo hice y por eso me merezco y por eso logré en mis buenas obras obtener la justicia de Dios. Exacto. Y eso está totalmente incorrecto y totalmente contrario Sí. a la humildad que Sí. Jesús espera en nosotros. Exacto. Señor, yo sé que no me merezco nada, pero gracias, lo recibo, porque por tu obra, por amor, ahora yo puedo ser justo. Exacto, exacto. Entonces la culpa ya no existe tampoco. Por eso No, Pablo ya no. dice en Romanos 8:1, dice, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Así es. Somos libres del pecado, libres de la consecuencia del pecado. Y eso nunca lo van a lograr, por ejemplo, las indulgencias, aunque fueron, a veces se pasaron. Hay una época que se entregaba un papel como diciendo, ya no eres un pecador, ¿no? Claro, pero ahí estamos hablando de que hubo alguien, una persona, que está tomando el papel de Dios. Sí. O sea, qué persona en el mundo, me cuestiono, ¿verdad?, tiene el derecho o la posición de decir tú eres justo, tú no eres justo. Nadie, nadie. Solamente Dios, que es perfecto en su justicia, puede decidir. Claro, nos está diciendo cómo lograr la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que seguir. Exacto. Él nos está dando el camino. Por eso a mí me encanta ese pasaje, ¿verdad? El versículo en donde dice, Jesús es el camino. El camino a la salvación, el camino a la verdad, el camino a la luz, el camino a todo lo que podemos hacer en Él. Pero cuando nosotros nos queremos empezar a colgar medallas, a colgar méritos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de lo que de alguna manera pues hacían los fariseos, sí, en la época de Jesús. Exacto. Y él los ventaneaba y dice, no, ustedes no es porque están haciendo ruido y orando fuerte en las esquinas de las calles, van a lograr algo. Al contrario, son Claro. hipócritas. ¿Cuántas veces Jesús dijo, ustedes son hipócritas? Claro, hipócritas, ¿por qué? Porque estaban haciendo obras que parecían buenas o se veían buenas o ellos decían que eran buenas para tratar de encontrar esa justificación, esa posición y finalmente pues es lo que les convenía. Claro, claro. Pero el corazón era, estoy haciendo esto para buscar lo mío. Sí.
mi Sí. conveniencia. Es lo que decía Jesús después, pero entonces ya tienen su recompensa aquí. Qué tremendo, ya tienen su recompensa y su recompensa es totalmente fuera de la justicia de Dios. Exacto. Cuando el hombre busca su propia justicia, no va a encontrar nunca la justicia de Dios. Así es. Nunca. Así Y va a vivir entonces en ese estado que hablamos el programa pasado, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa. Sí, y no se liberan de ella. En condenación, encadenado y bueno, con una religiosidad tremenda, ¿no? Sí, muy bien. Pues vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos hablando de la justicia de Dios, de que finalmente estábamos hablando de los fariseos pretendiendo con sus grandes obras ahí lograr algo y pues no podemos. Pero no es la única cosa que la gente inventó para su salvación o para restaurar lo que se había perdido. Hay un concepto, por ejemplo, de los pactos. Pactos que los hombres querían hacer con Dios. Sí, la Biblia habla que Dios es un Dios de pacto, ¿verdad? Pero tenemos que saber que es Él que hace los pactos con los hombres, porque el hombre no está en el nivel para hacer un pacto con Dios. Los hombres pactan, y muchos pactan con sus dioses. Lo vemos en el paganismo, el satanismo, en el politeísmo, la idolatría. Y la gente hace muchos pactos. Pero según la Biblia, los hombres no pueden hacer un pacto o proponer algo a Dios, porque es Dios que va a decidir si Él quiere hacer un pacto con nosotros. Hay algo tremendo, porque cuando tú decides hacer un pacto con alguien, tú eres la autoridad en el pacto y el hombre nunca puede ser la autoridad en un pacto, porque el hombre no va a poder cumplir con el pacto, no va a poder respaldar el pacto, porque el hombre está caído, el hombre cambia de opinión. El hombre no sigue toda la vida el mismo camino. Solo Dios es eterno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, es un error creer que Dios va a entrar en una propuesta nuestra. Hay ejemplo. Sí, vas a decir algo. No. O sea, hay un ejemplo de una cosa que se podría confundir con un pacto y es Jacob. Jacob hizo algo, propuso en su corazón cuando estaba ahí diciendo a Dios, me tienes que rescatar, voy a encontrar a Esaú. Y no va a ser fácil. Nos acordamos de lo que pasó. Y
Jacob propuso diciendo ahí, yo voy a entregar el 10% de mis bienes. Y Dios tomó esto, ¿verdad? Y dijo, está bien, te voy a proteger. Pero se debe tomar en cuenta de algo. Jacob hizo esto teniendo esta propuesta que él hizo a Dios. Es porque Jacob había recibido en sueño la revelación que Dios lo esperaba en esta propuesta. Pero Dios estaba listo. No fue Jacob que inventó el pacto con Dios. Fue Dios que lo reveló a Jacob en un sueño. Y entonces Jacob pudo entrar en un pacto con Dios. Y eso es lo que pasó. Y muchas veces la gente utiliza esto diciendo, bueno, ¿ves? Jacob hizo un pacto con Dios. Todos podemos hacer un pacto con Dios. No, la propuesta venía de Dios y esperaba que Jacob se acercara a él. Es cuando Jacob dijo, vamos a sellar esto y voy a hacer una promesa de diezmar. Voy a hacer una promesa también de poner un altar ahí para recordar este momento donde tú, Dios, te acercaste a mí. O sea, no lo debemos de ver como que Jacob diciendo, yo voy a hacer esto, Dios, para que tú entonces hagas esto. Sí, no fue así. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. Exacto. Eso no es válido, eso es entender mal lo que sucedió en esta historia. Tratar de torcer la mano a Dios. Exactamente, es así como, bueno, Dios, si tú me das esto, pues entonces yo voy a hacer esto para que tú me des. Exacto, no fue así. Los pactos de Dios es bien interesante, yo creo que deberíamos de hacer un programa de los pactos de Dios. Yo lo pensaba también. Pero hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales, ¿no? Pero hablando del pacto que Dios tiene con el hombre es, yo mandé a mi hijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es, yo voy a enviar a mi hijo. A nosotros ya nos tocó en pasado. Sí. Ya envió a su hijo, ¿verdad? Para redimir. Ese es el pacto, sí. ¿no? Y si tú entras en mi pacto, Dios hablándole al hombre, si tú entras en mi pacto, entonces yo sanaré contigo y tú conmigo. Entonces entramos en una comunión. Entonces entramos en los beneficios del pacto. Ese es el principio del pacto de Dios con el hombre para salvación. Exacto. Y Dios nunca va a fallar a ese pacto. Realmente es el hombre el que en un momento dado podría salirse del pacto, porque finalmente el pacto entrar al pacto es una decisión, salirse del pacto es una decisión. Es una decisión. Sí. Y está en nosotros, ¿verdad? Es el libre albedrío que nos permite hacerlo. Pero Dios nunca va a cambiar. No. Me encanta, ¿no? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Exacto. Y si Él hizo un pacto con el hombre, Él va a mantener el pacto con el hombre. Así es. Porque es el anhelo de su corazón. Sí. Entonces, cuando nosotros nos pasamos al otro lado, yo voy a hacer un pacto con Dios para tratar de obtener algo, tratar de sobornar a Dios, no va a funcionar. Y además es tremendo porque es negar que ya está la gracia. No necesitas hacer un pacto con Dios para recibir algo de Dios, para ser bendecido por Dios, porque Dios ya ha decidido bendecirte, no importa lo que va a suceder. En Él está este pensamiento, como lo dice Jeremías, pensamientos de bien y no de mal, y pensamientos de paz. Y termina este versículo diciendo, para que tengas el fin que tú anhelas. Gloria Entonces, ¿para qué quieres forzar pactos? No es necesario. La justicia de Dios ya se hizo y la justicia de Dios se hizo a tu favor. Todo el sistema jurídico del cielo está a favor de los hijos de Dios. Es un sistema que nos defiende, es un sistema que nos aparta de la condenación y que nos pone ahí en la mejor posición del universo, sentados a la diestra del Padre Celestial, juntamente con Jesucristo.
Entonces, muchas veces, con nuestra mente limitada, pensamos que todavía a nosotros nos queda algo por hacer. Y no hay nada que hacer. El hombre siempre va a querer su medalla, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí y es natural, es normal que al hombre le gusten los reconocimientos y está bien los reconocimientos, pero no cuando implica quitarle el reconocimiento o la honra a Dios, a Jesús. Sí, exacto. Porque es como decir, le voy a quitar su medalla y me la voy a poner yo. Sí. No, No, esa no se medalla puede. le pertenece a Él. Exacto. Él fue el que hizo la obra, yo la recibí como un regalo. Tienes que recibir. Pero muchas veces vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que pensaba que podía comprar la bendición, etc. Y es un mago que se llama Simón. Sí. Mira, aquí está en Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos realmente había sucedían cosas tan tremendas, bueno, él dijo, dame también este poder, porque yo también quiero hacer estas cosas. En nuestra mente hay todavía esta cosa que pensamos que todo lo tenemos que obtener y comprar y nos cuesta trabajo recibir. Es cuando el orgullo todavía está tomando control. Así es. Pero nosotros tenemos que aprender una cosa. La vida eterna se recibe, no se obtiene. No se puede obtener. No. Entonces tenemos que ya olvidarnos de nuestras obras y decir al Señor, heme aquí, lo que me quieres dar, yo lo recibo en este momento y te dejo a ti toda la gloria. Muy bien, pues ya acabamos este programa, llegamos al fin del tiempo y bien, pues nos despedimos de todos ustedes y recuerdan siempre en victoria.